La dinámica de la información no para, pero en Notify le ponemos actitud de verano. Notify, verano 2020. Noticias en equipo, pero con los lentes de sol puestos. Actualidad económica en Notify a esta hora, todo lo que está pasando en el mundo y las noticias que venimos cronicando, bueno, analizadas en este caso. Lo tenemos a Alfredo Blanco en línea, es economista, es docente, es investigador y vamos a charlar con él sobre todo esto. Alfredo, ¿qué tal? Buen día. Cayo Lamberti, Sandra Franco, Santi Miranda de este lado, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, muchísimas gracias. No, por favor. Alfredo, nos metemos en la situación y este lunes negro en los mercados y su consecuencia el día martes y todo lo que va ocurriendo, bueno, obviamente que con Argentina dentro de esta turbulencia mundial también. ¿Cómo nos afecta a nosotros lo que está pasando en el mundo, Alfredo? Bueno, Argentina tiene una situación más vulnerable que otros países, de manera tal que nos afecta de manera importante, ¿no? Claro. Es decir, lo que ocurrió ayer básicamente es una consecuencia, diría, hay dos factores más visibles. Uno, la situación de China. Sí. Para Argentina, China es importante. China es el segundo mercado de nuestras exportaciones, es más que la Unión Europea, es más que los Estados Unidos, y entonces, sin lugar a dudas, eso nos pone una restricción en el sector externo fuerte por la caída de la demanda china a raíz de los problemas de esta infección del coronavirus. Y por un lado eso, y por otro lado, se combinó con el hecho de, yo diría, una disputa entre los productores de petróleo, en particular entre Arabia y Rusia, que, claro, bueno, Arabia resolvió ante la falta de acuerdo no solo no reducir, sino aumentar la producción de crudo, bajar el precio del petróleo. El petróleo ha caído mucho, y eso, sin lugar a dudas, genera un ruido internacional, claro, que a los países emergentes, como sería el caso de Argentina, cuando estas cosas ocurren, los capitales salen de los países periféricos, ¿no? Hay un estudio que salió hace un par de días, o sea, los capitales no vienen saliendo desde ayer, claro, que han salido capitales por aproximadamente 30.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que se van de un país buscando refugio más seguro, y los refugios más seguros históricamente son o los bonos de los Estados Unidos, que se supone no tienen riesgo, o el dólar, o el yen, o el oro, ¿no? Y bueno, entonces eso golpea, y además Argentina la agarra, yo diría, la mitad del puente de la renegociación de la deuda. En fin, son factores complicados, digamos, claro, ¿no? que es probable que hoy... Sí. Es probable que hoy, cuando recibamos las noticias, no he visto, pero supongo que ya debe estar abriendo Tokio y los mercados asiáticos, el mercado de valores me refiero, es probable que a lo mejor se haya llegado a un piso de la caída. Pero bueno, no hay certidumbre, porque lo que realmente caracteriza la coyuntura es una altísima incertidumbre sobre cómo va a seguir. Alfredo, ¿y esto nos afecta a nosotros en cuanto a la negociación con el fondo? Por ejemplo, la negociación que estamos llevando a cabo, que estamos, entiendo, en semanas decisivas. Con el fondo nos afecta en el sentido que, si uno piensa que Argentina va a tener más dificultades para colocar sus exportaciones, que además el gobierno está enfrentando un conflicto con el sector que provee de dólares, que es el sector agropecuario. Si además a eso sumamos las dificultades globales para el sector externo argentino, bueno, el fondo, que tiene que mirar cuál es la posibilidad de repago de la Argentina, obviamente van a tener que recalcular las proyecciones, ¿no es cierto? Y también nos afecta, porque con el fondo todavía a lo mejor hay un poquito más de tiempo, con los bonistas, que esta semana se iba a anunciar la oferta de Argentina, y que el ministro Guzmán iba a iniciar una gira para explicar eso. Bueno, le agrega un ruido, una incertidumbre. Alguien podría decir, en realidad todo esto puede hacer que el valor de los bonos caiga o tenga tendencia a caer, y los predisponga más a los tenedores de bonos a hacer un canje con una quita mayor. Claro. Esto, podría ser cierto, pero uno no sabe hasta qué punto eso compensa la posibilidad de que traten de desprenderse rápidamente de todos los bonos, caigan a niveles muy bajos, lo compren fondos que no les interesa el canje, sino que les interesa el juicio, esto que se llaman los fondos buitre. Claro. En fin, hay una gran incertidumbre que nos afecta, no hay duda,
y que sería mejor un clima de tranquilidad internacional para renegociar la deuda, tampoco hay duda. Sería buenísimo eso, Alfredo. Sandra, lo saludo, buen día, ¿cómo le va? El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que finalmente hoy se publica en el boletín oficial sobre la reestructuración de la deuda de más de 68.000 millones de dólares. Está publicado hoy en el boletín oficial, como así también la emisión de nuevas letras del Tesoro. ¿Qué significa este combo para la Argentina? Bueno, el paso digamos, el Congreso sancionó una ley que es la que habilita la renegociación de la deuda, y este paso es porque en realidad a quien habilita es al Ejecutivo, es decir, al presidente, y el presidente, bueno, encarga o delega, no sé exactamente cuál sería la expresión más adecuada, al ministro de Economía las negociaciones con los bonistas. Es básicamente eso. Una vez que esté arreglado, esperemos que así sea, el acuerdo con los bonistas, bueno, todavía falta ahí una parte siguiente que es, bueno, qué título le voy a dar en canje, etcétera. Pero esas son cuestiones más técnicas, digamos. La decisión es, bueno, vamos a hacerles una oferta. Esa oferta, a diferencia de lo que parecía, que es lo que decía al principio el gobierno, que iba a ser una oferta en la cual no iba a haber quita del principal, es decir, del capital, sin lugar a dudas hoy hay mucho acuerdo en que va a haber una quita, y que dependerá en la negociación cuál es el porcentaje de esa quita, ¿no es cierto? Lo que sale en el boletín oficial es, digamos, la continuidad de la decisión de renegociar la deuda. Estamos en comunicación con el economista, investigador y docente Alfredo Blanco. Estamos hablando sobre la situación mundial. Ahora, Alfredo, la pregunta tiene que ver con el lunes negro y este martes en los mercados, donde se habla de pérdidas, se habla de bajas, donde se habla de caídas en los índices y demás. En esto hay quienes ganan y quienes pierden. ¿Quiénes ganan? Sin lugar a dudas, siempre, porque lo que sucede cuando un derrumbe, digamos, del valor de un activo, sin lugar a dudas, esa pérdida de valor la puede capitalizar alguien. Claro. Supongamos que alguien ayer compró acciones, no estoy diciendo que haya que hacerlo, Sí, pero sí. supongamos que alguien ayer compró acciones al cierre de la jornada de YPF, ¿no es cierto? YPF tuvo un derrumbe de su valor. Claro. Si se recupera, quien compró ayer va a ganar, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay que ver cuándo, porque digamos que la recuperación puede ocurrir cuando uno piensa en otras situaciones similares, digamos. Por ejemplo, las caídas que ha habido ahora son la salida de capitales, por ejemplo, de los países periféricos, son iguales o mayores de lo que ocurrió en 2008-2009 con la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos, Sí. Cuando cayó Lehman Brothers. Pero bueno, hay que ver cuánto se demora en recuperarse, ¿no? Claro. En el 2003, por ejemplo, el virus del SARS, que también tuvo un efecto, bueno, duró un trimestre, digamos, ¿no? Y después China se recuperó. China en aquella época crecía, estaba proyectado crecer al 6%, más o menos, y tuvo una caída de un punto de producto, es decir, creció al 5%, más o menos, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, eso afectó al mundo, sí, pero en aquella época China era aproximadamente 5% del Producto Bruto Mundial. Hoy China es aproximadamente 17 o 18% del producto, o sea que los efectos son más fuertes, y bueno, habrá que ver si efectivamente se inicia una recuperación en el segundo trimestre o no. Pero es cierto que digamos, en el mercado de valores, bueno, cuando alguien pierde, probablemente alguien que compra cuando los títulos están muy en el suelo, va a ganar, ¿no? Claro. Bueno, y la última, Alfredo, tiene que ver, la última de mi parte, y en esto lo meto más tal vez en economía doméstica. Si bajó el precio del crudo, si bajó el precio internacional con el cual nos manejamos, ¿hay posibilidades de que bajen los combustibles o por qué no bajan los combustibles? Bueno, si el crudo quedara, bueno, ayer estaba en 32, 33 dólares el barril de Brent, si quedara en un precio así, uno debería esperar que en algún momento la baja llegue al surtidor, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso ocurra? Bueno, se tendría que quedar en ese precio, porque hay un proceso allí en el medio. Además, en el caso nuestro, digamos, en Argentina, las petroleras estaban presionando hace 15 días por revisar, porque decían que se estaba atrasando el precio del combustible. Recuerdan que hubo un momento, me parece que fue hace un par de meses, en que YPF anunció que iba a hacer un aumento, Sí. Y se venía el aumento, lo había, creo que no sé, el presidente de YPF, que es Nielsen,
y el presidente de la Nación le dijo, no aumente, porque por otro lado tengo que luchar contra la inflación. Entonces venían en esta presión. Esta baja del petróleo, supongo yo, le hace aflojar esta presión. Y por otra parte, y un tema que hay que estar mirando, no solamente con el precio del combustible, sino en general, por ejemplo, con las exportaciones argentinas. Argentina iba a exportar hidrocarburos, pero bueno, si el precio cae, además le trae un problema al Estado, porque hay una parte del componente que son los impuestos. Es decir, cuando nosotros vamos y cargamos nafta en la estación de servicio, hay casi un 48, un 50%, 48, 49% de impuesto. Quiere decir que si el precio baja la recaudación. Lo mismo ocurre cuando si las exportaciones, en particular del complejo sojero, las exportaciones caen porque cae, por ejemplo, el precio de la soja. Claro. Bueno, las retenciones, que es lo que recauda, que es un impuesto, el impuesto a las exportaciones, los derechos de las exportaciones, también caen y bueno, eso complica el frente fiscal. De manera tal que no necesariamente vamos a ver la reducción, en el caso, volviendo a la pregunta de las naftas, no necesariamente mañana a la mañana cuando vayamos, el señor que nos vende la nafta va a decir bajó la nafta. Claro, tampoco le conviene, no va a ser así. Tampoco le conviene al gobierno la recaudación, o sea que tampoco es tanta la presión que puede llegar a ejercer sobre las petroleras sabiendo que va a perder una parte de ingreso. Sin lugar a dudas. Gracias, Alfredo, muchísimas gracias. No, por favor, que tengan un buen día. Igualmente, un gran abrazo. Alfredo Blanco, docente, investigador, economista, sobre la situación económica mundial, más claro imposible. Imposible. Excelente. Quedamos así, como muy preocupados.